La lluvia repiqueteaba en las ventanas, acompañando los pensamientos oscuros de María. Recordaba el brillo de ese hogar cuando su esposo Ricardo estaba vivo, las cenas abundantes, las bromas de Héctor siendo niño, el calor de una familia que ya no existía. Ahora la atmósfera era fría, impersonal, casi hostil. La puerta crujió y Héctor entró sin mirar a su madre. Elegante, seco, con el móvil pegado al oído y la voz de hierro. «Mamá, a partir de ahora el banco va a transferir tu jubilación directamente a mi cuenta. No necesitas dinero, solo un sitio donde terminar tus días». María sintió el peso de esas palabras caer como un relámpago. El sonido de la cuchara al golpear el suelo fue igual a un disparo en la noche. Quiso decir algo, defenderse, pero la voz se le quedó atrapada, como tantas de sus ilusiones. La mansión era suya, pero ya no era un hogar. Era escenario de humillaciones y ausencias. De pie frente a la estufa, el guiso que aún burbujeaba en la olla ya solo le recordaba lo lejos que quedaba la felicidad. Años antes, la mansión no era un mausoleo, sino el corazón de la alegría. Las risas llenaban los pasillos. La cocina era refugio de aromas exquisitos y panes recién horneados. Ricardo, su esposo, llegaba exhausto de trabajar en la empresa familiar, pero siempre encontraba energía para tomarla de la mano y bailar 3 pasos de vals en el salón. El pequeño Héctor corría entre los rosales y las fuentes, enseñando a los perros trucos imposibles y preguntando 1000 cosas sobre la vida. En los almuerzos de domingo, toda la familia se reunía. Primos, amigos, socios, todos admiraban la fortuna y la unión de los Herrera. María Isabel recordaba la gala dorada del aniversario, los vestidos relucientes, el sonido de las copas brindando bajo la luz de las arañas de cristal. Ella era el alma del evento, la mujer que todos envidiaban y admiraban. Ricardo alzaba su copa y le susurraba: «Isabel, todo esto es posible gracias a tu fuerza. Pase lo que pase, esta casa siempre será tuya». Pero el tiempo, como un ladrón silencioso, comenzó a llevarse poco a poco la felicidad. Los invitados se volvieron menos frecuentes, los abrazos menos cálidos, y Héctor empezó a apartarse de las charlas familiares, aislándose en su mundo de nuevas amistades e intereses. Ese recuerdo de plenitud dolía, pero también era la chispa que mantenía viva a María. Si una vez fue la reina de aquel imperio, ¿por qué no podría volver a serlo? La cocina, antes llena de risas y confidencias con las cocineras, se había vuelto un lugar silencioso. Ahora, solo se escuchaban los pasos firmes de Verónica, la nuera, reclamando el café más caro y corrigiendo detalles en la vajilla antigua. Héctor bajaba tarde, siempre con el móvil en la mano, leyendo noticias financieras o calculando balances. Apenas saludaba a su madre. A veces, ni siquiera la miraba. Verónica, con las uñas recién pintadas y la mirada fría, le decía a María: «Hoy llegaremos tarde. No prepare nada especial para la cena, por favor». En el comedor, los grandes ventanales iluminaban una mesa que, de tantas celebraciones, ahora parecía una pista de desfile vacía. María los observaba marcharse, sintiendo la nostalgia como un manto pesado. Ni siquiera los perros de la casa buscaban ya su compañía. Los habían confinado al jardín, bajo pretexto de higiene. Las tardes eran peores. María intentó recobrar su lugar en el jardín, aquel rincón que cuidó con tanto esmero. Un día, se acercó ilusionada con nuevas semillas, pero encontró la verja cerrada con un candado brillante. «Ahora solo los invitados pueden entrar allí, mamá. Es mejor así», le explicó Verónica, sin mirarla. Las amigas antiguas ya casi no llamaban. Los empleados le dirigían menos palabras con cada semana.
Todo lo que alguna vez fue suyo se iba marchitando, volviéndose ajeno, como si la mansión expulsara lentamente a su dueña original, pero incluso en el dolor de la rutina, una chispa de orgullo ardía en el fondo del corazón de María. Si todo fue suyo alguna vez, quizá un simple descuido de los nuevos dueños bastaría para comenzar a recuperarlo. Sentada en su habitación, la única que parecía recordarla aún, abría el viejo diario de tapas de cuero que Ricardo le regaló en su primer aniversario. Sobre la mesa de noche, retratos descoloridos y cartas guardadas con cintillas azules esperaban ser leídos una vez más. Esa noche, María escribió: «El dolor se siente más fuerte en el silencio. Mi hijo ya no recuerda la niña que fui, ni la mujer que luchó por él. Si Ricardo estuviera aquí, encontraría la salida. No quiero llorar más. Quiero entender por qué me robaron el derecho a soñar». A veces, se quedaba mirando por la ventana, siguiendo el recorrido de una gota en el cristal, como si en aquel viaje pudiera vislumbrar el camino de regreso a sí misma. Se preguntaba si las almas queridas, su marido, su madre, la mirarían desde algún rincón invisible de la casa. Otras noches, reunía el valor de caminar los pasillos oscuros, escuchando cada crujido, cada eco de pasos. En la biblioteca, tocaba los lomos de libros que alguna vez leyó en voz alta para Héctor. Se preguntaba en cuál de esas páginas se habría quedado dormido por última vez, ajeno aún al fracaso y la ambición. Una noche, el insomnio le regaló un atisbo de fortaleza. «Si nadie va a defender mi lugar, tengo que hacerlo yo. Aunque sea la última batalla de mi vida, la pelearé con todo el corazón». María Isabel comprendió que la tristeza y la rabia podían ser la llave para abrir la puerta de un futuro distinto. Solo necesitaba encender una chispa más fuerte que la oscuridad. Elvira irrumpió una mañana en la cocina, como quien deshacía la tristeza con risas y chistes de barrio. Sus manos fuertes trajeron bolsas llenas de frutas y dulces, y su abrazo devolvió a María el calor perdido en el frío de la indiferencia. «No te creo capaz de dejar que esta panda de egoístas te borren, Mari», dijo Elvira, revolviendo la olla como si luchara contra la adversidad en cada cucharada. «Tú eres la reina de este castillo. ¿Quién va a detenerte?» Las horas con Elvira devolvieron color a la vida de María Isabel. Compartieron historias antiguas, secretos guardados en la despensa y hasta bromas picantes que hacían reír a las cocineras nuevas. Elvira, con su sabiduría de años, le recordó a María el valor de la astucia y la persistencia. «Recuerda lo que decía Ricardo. Para ganar, basta con creer que puedes. Y si ya no queda nada en lo que creer, siempre te queda a ti misma, Mari. Y si tienes dudas, yo te presto fuerza». Esa amistad fue el primer rayo de luz en semanas de oscuridad. María empezó a notar detalles, a escuchar conversaciones que antes ignoraba, y a buscar indicios de que no todo estaba perdido. Con Elvira cerca, el dolor se volvió menos árido, y la venganza, si alguna vez llegaba, parecía posible por primera vez. María aprendió a escuchar detrás de las puertas, a distinguir los pasos de los empleados leales de los que solo servían a Héctor y Verónica. Elvira reveló lo que la intuición ya apuntaba. «Tu nuera anda enredada con el abogado ese, Mari. Se ríen de ti cuando no estás. Sé que planean vender la casa en cuanto te metan en una residencia». El corazón de María palpitaba con ira, pero la rabia era energía nueva. Elvira, investida de una astucia digna de espía, enseñó a María el uso de una pequeña grabadora. Juntas, recopilaron conversaciones, chismes y con la ayuda de la cocinera de turno, lograron fotocopiar documentos que el abogado dejaba descuidadamente en la biblioteca. Había cheques con firmas falsificadas,
contratos secretos e intercambios comprometedores entre Héctor y el letrado. No lo harán fácil, Mary, pero tenemos pruebas. Ahora hay que pensar cómo usarlas. Las noches de insomnio se volvieron horas de conspiración. María sentía que, a fuerza de dolor, empezaba a recobrar el temple que la hizo invencible en otro tiempo. Descubrió además que el director del banco era un viejo amigo de Ricardo. Fingiendo interés en actualizar su pensión, María concertó una cita y entre tazas de té cargadas de recuerdos, logró que el buen hombre tambalease en su lealtad a Héctor. «Se avecina tormenta, Mary», susurró Elvira, cerrando las cortinas. «Pero esta vez no te va a sorprender desarmada». La guerra silenciosa había comenzado. Una mañana, al buscar el sobre donde guardaba los documentos clave, notó que faltaban. Todas las pruebas que había reunido junto a Elvira habían desaparecido, como si las paredes mismas se las hubieran tragado. Elvira, pálida por primera vez en años, sugirió que alguien en la casa las había robado. El golpe fue devastador. María pasó el día entre la rabia y el desánimo, temiendo que cada esfuerzo hubiera sido en vano. Evitó la cocina y el comedor. Se refugió en la sala de estar, aferrándose a los recuerdos y a un par de cartas viejas de Ricardo. Aquella noche, frente a la ventana bañada por la luna, el llanto que tanto había intentado reprimir brotó silencioso y sin consuelo. Escribió en su diario: «Perdí otra vez. Me caí en la última curva, como en los años en que todo me resultaba imposible. ¿Qué le queda a una mujer cuando hasta sus recuerdos le son arrebatados?» Pero entre la soledad y el dolor, la memoria de Ricardo regresó con fuerza renovada. Recordó una frase que él le repetía cuando la vida parecía arremeter sin piedad: «Kabihar Matmanna, Isabel. La verdadera victoria es la que llega cuando todos creen que has perdido». Aún en la cima de la desolación, María sintió el pulso de la esperanza. La batalla aún no terminaba. Tal vez la próxima jugada era la más importante de su vida. El dolor de la pérdida aún ardía, pero ahora algo dentro de ella había cambiado. Lavó su rostro en el baño, peinó su cabello canoso con pulso firme y se miró al espejo buscando rastros de la mujer que alguna vez conquistó todo lo que tenía. «No me han vencido aún», murmuró con una firmeza desconocida, recordando las palabras de Ricardo. Ese día, María buscó a Elvira y juntas reorganizaron sus planes. Usaron lo poco que quedaba de la evidencia y tejieron una red de confianza con la cocinera y el jardinero. Incluso convencieron al joven contador del banco de que algo corrupto ocurría en la administración de la fortuna familiar. María empezó a caminar erguida por el pasillo principal. Saludó al personal con la dignidad de una reina resucitada y al entrar en el comedor, miró de frente a Héctor y Verónica por primera vez en meses. «Las batallas que importan», pensó, «son las que transforman el miedo en coraje». A partir de ese amanecer, el miedo ya no era invitado en su vida. Comenzaba la reconquista. Elvira se mostró experta en el manejo de teléfonos móviles. Enseñó a María a grabar llamadas y mensajes cruciales. La cocinera y el jardinero, ambos antiguos empleados de confianza, actuaron como ojos y oídos en la casa, recolectando datos sobre visitas sospechosas, entregas inusuales y movimientos de los familiares en horas impropias. El joven contador, sensibilizado por la historia de la familia y la honestidad de María, accedió a investigar discretamente las operaciones bancarias recientes. Descubrieron transferencias ocultas, cheques falsificados y rastros de dinero transferido al abogado que, además de defender a la familia, parecía tener otros intereses con Verónica.
María redactó cartas a antiguos amigos de Ricardo, buscando apoyo moral y legal. Algunos dudaron en involucrarse, otros respondieron con consejos, pero todos coincidieron en señalar un patrón claro. Alguien tejía una red de estafa a su alrededor. Las pruebas se fueron apilando. Grabaciones de conversaciones comprometedoras. 2. Fotografías de reuniones secretas. 2. Documentos bancarios donde claramente la firma de María había sido falsificada. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que no avanzaba sola. Unidos por la causa, ella y sus aliados se preparaban para la batalla final. «No es solo por mí», afirmó María mirando a sus amigos. «Es por todas las mujeres que alguna vez fueron borradas en su propia casa». Elvira sonrió. «Vamos a dar guerra, Mari, y esta vez nadie la olvidará». La estrategia estaba en marcha. El día de la gran confrontación se acercaba. 2. No es solo por... La sala estaba decorada con flores hasta el techo. Los cubiertos relucían bajo las lámparas y el murmullo de voces llenaba el aire de falsa cordialidad. Bajo esa apariencia de celebración, sin embargo, latía la tensión de lo irremediable. María, apoyada por Elvira y el resto de sus aliados, entró con paso firme. Vestía el vestido favorito de Ricardo, el mismo que llevaba la noche de la última gran gala de la familia. Mientras todos brindaban, Héctor pidió silencio. «Queremos agradecer a todos por acompañarnos. A partir del mes que viene, nuestra familia se traslada a una nueva etapa de bienestar para mi madre, en una residencia de primer nivel». Pero antes de que los aplausos pudieran despegar, una voz firme interrumpió desde la entrada. Era la abogada de María, acompañada por 2 policías y el director del banco. «Disculpen la intromisión», dijo la abogada, extendiendo documentos y alzando un grabador. «Hay pruebas irrefutables de fraude, manipulación y apropiación indebida de pertenencias de la señora Herrera. Los presentes son testigos de que la voluntad de la verdadera propietaria fue ignorada y falsificada». El frío recorrió la sala. Héctor intentó protestar, pero Elvira proyectó en la pantalla del salón grabaciones claras de las conversaciones en que él y Verónica tramaban la estafa. Los invitados, abruptamente mudos, vieron cómo las firmas falsificadas, los cheques y las transferencias ilícitas quedaban expuestas para todos. La policía solicitó a Héctor y Verónica que se apartaran de la mesa. María Isabel, con la voz serena pero irrompible, se dirigió a los asistentes. «Hoy reclamo mi lugar, no solo en esta casa, sino en la historia de mi familia. Nadie tiene derecho a borrar la dignidad de quien lo dio todo». El silencio fue reemplazado por aplausos tímidos primero, luego decididos, de las mujeres mayores y amigas que presenciaban el acto. Para María, cada palmada era justicia. Era la victoria largamente soñada. La posición de Héctor y Verónica se desmoronó en segundos, sus caretas de honor y afecto rotas definitivamente. Ese mediodía, el mundo supo que la dueña verdadera nunca había dejado de luchar. María Isabel no celebró la victoria con ostentación. En lugar de eso, dedicó los días siguientes a caminar cada estancia, recobrando la memoria de años perdidos, limpiando rincones llenos de polvo y tristeza. Regaló a su personal fiel parte de las antiguas joyas familiares y reinstaló en sus puestos a quienes habían sido marginados por la nueva administración. Fue Elvira quien propuso la idea
que transformaría para siempre el destino de la casa. ¿Por qué no convertir este lugar en un refugio? Hay muchas mujeres solas, desplazadas, que podrían encontrar aquí lo que tú has vuelto a ganar: dignidad y pertenencia. María encargó un nuevo letrero, pintado en letras elegantes: Refugio para mujeres. Aquí solo entra quien sabe amar. Los primeros días, la mansión se llenó de voces suaves y risas contenidas. Mujeres de diferentes edades y pasados cruzaron la puerta con desconfianza primero, agradecimiento después. El jardín volvió a florecer. Las ventanas se abrieron de par en par y cada habitación acogió a una nueva historia. María, mirando desde el balcón, sintió la presencia de Ricardo y de todos los que de algún modo la guiaron de regreso al centro de su propia vida. La mansión ya no era trofeo ni prisión, era hogar, y esta vez inquebrantable. Había ganado la batalla, sí, pero la mayor victoria era haber transformado el dolor en esperanza colectiva. Querida vida, escribió, gracias por volverme a poner a prueba. No soy la misma mujer asustada que perdió todo una noche de lluvia. Aprendí que la soledad es a veces el mayor regalo, porque te obliga a reencontrar tu voz. Miró por la ventana, donde las residentes del refugio tejían al sol y compartían cuentos y silencios. Pensó en Héctor, en Verónica, en los días de esplendor y en la noche más larga. No sentía rencor. El dolor se había transformado en fuerza y la nostalgia en gratitud. En ese nuevo hogar, cada mujer traía consigo una historia y una esperanza. María Isabel se prometió darles lo que alguna vez le fue negado: un motivo para creer que era posible volver a empezar. Dejó la carta sobre el escritorio y abrió las puertas del despacho. El aire fresco la envolvió, trayendo consigo el susurro de Ricardo y el porvenir de una familia construida, esta vez, con amor verdadero. La mansión era, finalmente, un santuario de libertad y memoria. Y en el centro de todo, María Isabel reinó con la serenidad de quien encontró la mayor victoria: la paz con la vida y consigo misma.